Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar sobre aspectos generales y pues, la visión hospitalaria que debemos de tener dentro de la bioética y todos los trabajadores de salud. Dentro de la definición de bioética, más que definición, tenemos que buscar la importancia de cómo se tiene que aplicar la bioética dentro de todos los profesionistas y trabajadores de la salud. Darle un significado de acción en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo diario, y quitarle a este término más propios sustantivos, el nombre, y convertirlo más en un verbo, o sea, en un accionario. ¿Cómo nace la bioética? Pues nace debido a una gran revolución tecnológica, donde ha habido un gran esfuerzo para encontrar respuestas a todas estas cuestiones de esta dimensión tecnológica de la sociedad actual. Pero también nace debido al gran avance de la biotecnología, a la investigación, a esos laboratorios de experimentación que se hicieron en el siglo XX y con pues, grandes tragedias que hubo, así como pues ver de qué manera el conocimiento científico y el progreso tecnológico se pueda trabajar dentro de una materia ética en la biología o en la vida para el bienestar de la humanidad. Si hacemos un pequeño recorrido histórico, dentro de la bioética tenemos una cuestión filosófica, donde nace principalmente en la filosofía griega, por Sócrates, Aristóteles, Platón, una línea religiosa, sobre todo del judaísmo, del cristianismo, del islamismo, del budismo, donde ponen ciertos puntos sobre las leyes, sobre las reglas, sobre las normas, de cómo tenemos que actuar en el bien y no actuar en el mal. A medida que pasa el tiempo, ya dentro de lo que es propiamente el Renacimiento, ya por el siglo 1700 y cachito, ¿verdad? Nace un filósofo alemán, que es Immanuel Kant, que es el que verdaderamente hace la revolución de la ética, porque es donde él empieza a hacer un pensamiento reflexivo sobre nuestra propia conciencia, no tanto que nos las dicte la gente, sino que nuestra propia conciencia nos dicta a nosotros mismos de qué es lo que tenemos que hacer bien o mal. Ante todo esto pasan muchas cosas, pasan investigaciones, tragedias, crímenes, investigaciones, una serie de detalles que todo el mundo conoce y podemos dar muchos dramas. Entonces empieza y nace el padre de la bioética, que es el doctor Porter, donde forma el famoso puente entre las ciencias humanas y biológicas. Y su postulado principal es proteger la vida, no la vida humana, sino la vida en su totalidad. Como les dije, pues esos son los caminos que ha habido, los escalones que ha habido, con todos los que han participado, ¿verdad? Pero después de Porter, ante tantos dilemas bioéticos que se estaban presentando la ciencia médica, sobre todo cuando empezó la diálisis, cuando debemos dar el soporte vital a los pacientes, cuando empezó la clonación, cuando pasó la reproducción asistida, etc. Entonces nace la teoría de los principios creados por Duchamp y Gilles, que son los que más o menos engloban los principios que están dentro del famoso centro de Hastings, el centro de Kennedy, así como algunos centros europeos donde empiezan a pelear todo eso, para llegar a la cereza del pastel de la bioética, que es cuando nacen los famosos derechos humanos, para protección, sobre todo, como dice su palabra, a la humanidad.
no puede definirse de una manera unívoca. Esto es una reflexión filosófica sobre la conducta del ser humano. Es una disciplina teórica y práctica, no es prescriptiva. ¿Por qué no es prescriptiva? Porque muchas veces nuestra percepción es más subjetiva que objetiva. Busca ante todo esclarecer la condición moral del ser humano. Y dentro de estas corrientes que han influido en la bioética hay una corriente deontológica, que es la que prácticamente todos conocemos, la aplicamos en una manera de... Pero la deontología no es más que los deberes que tiene el profesionista de salud sobre lo correcto que tiene que hacer con el paciente. O sea, ya es una conducta un poco más punitiva o con sanciones. Luego llega la influencia teleológica, que es griega, principalmente buscando el bienestar, la virtud y la bondad. Y luego viene la consecuencialista o más pragmática, donde nace el famoso utilitarismo o principios de justicia. Aristóteles, ¿qué era lo que buscaba? ¿O qué era lo que buscaba la filosofía griega? El bienestar. Pero ellos dicen que para buscar la felicidad hay que tener la virtud. Y esa virtud va a ser que nosotros tengamos un buen carácter, un buen dominio de voluntad y un ejercicio con libertad. La virtud se define como el justo medio de dos tendencias opuestas, el exceso y el defecto. Pero no hay un punto fijo, y el punto fijo y a veces es muy variable, por eso es muy subjetivo. No, aquí Emmanuel Kant es un poco, como todo alemán, un imperativo categórico, donde hace la conciencia reflexiva. A mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer, porque tengo una conciencia que reflexiona para lo que es correcto y no es correcto. Tuvo muchos problemas este gran filósofo, pero al final de cuentas es el que se atrevió a decir: atrévete a cambiar. Es uno de los grandes filósofos de la ética. Surge el famoso capitalismo o la era industrial, y hay un principio que nace, que es el principio del voluntarismo, que mucha gente conoce, sobre todo los administrativos. Nace con estos dos personajes, Jeremy Bentham y Joan Stuart Mill, y es un principio de la sociedad capitalista, sobre todo en la cuestión económica, donde busca tener una cantidad de satisfactores y de necesidades para conseguir un bienestar total. En otras palabras, totalidad del bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que gracias a un buen trabajo y a una buena remuneración y a una buena productividad, la mayor parte de la gente puede vivir mejor. Y aquí después nace lo que es el famoso Estado benefactor. El Estado benefactor tiene la corriente tanto capitalista como la corriente socialista, donde el Estado se encarga de que la mayor parte de la sociedad tenga el beneficio, como lo han hecho, no necesariamente un enfoque socialista, simplemente en nuestro país ha sido un Estado benefactor en muchas cuestiones de educación, de salud y de trabajo. Y bueno, seguridad lo dejamos por otros lados. Y aquí está el papá de la bioética, el doctor Van Rensselaer. Él no era médico, él era un bioquímico, oncólogo, es farmacéutico, y él empieza a estudiar todo esto y aplica el término y crea el famoso puente entre las ciencias humanas y las ciencias biológicas para la supervivencia del planeta. Él fue el que hizo los primeros postulados, los 4 principios que deben de grabárseles bien y que ahorita vamos a hablar sobre lo que es la bioética. Y en salud se establecen estos 4 principios universales, que es la beneficencia o el beneficio más individual, la no maleficencia,
del médico, del trabajador de la salud, de no crear el daño. La autonomía que ahora, en la actualidad, ha tenido un esfuerzo tremendo para que el propio paciente ya pueda ser más autónomo en sus decisiones. Y la justicia, que no es más lo que la sociedad y el gobierno y los hospitales tienen que hacer en cuanto al trato equitativo y digno para un paciente. Los principios de la bioética, la autonomía y la no maleficencia son principios más individuales, principios más enfocados al paciente, y la autonomía y la beneficencia. Y la no maleficencia y justicia es más parte del médico tratante, y la justicia es más parte de las instituciones de salud, de hacer una verdadera justicia distributiva. ¿Qué es lo que tiene que la necesidad de la población principalmente? El salud. El principio de la beneficencia es el derecho de toda persona de vivir de acuerdo con su propia concepción de una vida buena, a sus ideales de perfección y felicidad, más, si lo recordamos, es un principio de la filosofía griega. Está íntimamente relacionada con el principio de la autonomía, estamos hablando del propio paciente, y determina el deber de cada uno de buscar el bien de los otros, de acuerdo a su propia manera. El principio de la autonomía define el derecho de toda persona a decidir por sí misma, a darle ese empoderamiento al paciente o a la gente que pueda ver por el paciente dentro de su propia familia, en todas las materias que lo afecten de una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. Determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar la autonomía de los demás. Uno de los documentos principales que nacieron gracias a la autonomía fue el famoso consentimiento informado. Gracias al consentimiento informado se le puede dar la toma de decisión del paciente si lo quiere. El principio de justicia define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales, económicas, de género, etc. Y determina el deber correspondiente de respetar la diversidad en todas estas materias mencionadas, en beneficio principalmente de la población en general. Y el de no maleficencia principalmente es lo que nos marca a nosotros como trabajadores de salud, es el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones, lo que ya dije, pero más que nada es el deber de no hacer daño, aún cuando el interesado lo solicitara expresamente. De estos principios que acabamos de hablar, que dijo Potter, nacen Childress, los principios de Childress y Beauchamp, que son los principios máximos y los principios mínimos que tenemos que conocer tanto en forma individual como en forma de sociedad. La ética de mínimos es una ética que busca lo mínimo moral común de una sociedad pluralista, lo que todos puedan compartir y que le podamos dar a todos el máximo beneficio. En otras palabras, lo que necesita una población en general, hablando de nosotros, en salud. Pero la ética de máximos se va más a lo que yo necesito como paciente. Si ustedes ven, hay sectores de ciertas enfermedades que conocen muy bien, como enfermedades inmunológicas o enfermedades del síndrome de inmunodeficiencia, donde pesan completamente dentro de un congreso y han obtenido los subsidios necesarios,
con gran gasto de bolsillo a pesar de no ser un porcentaje elevado. Eso es lo que busca el paciente, lo que yo necesito, no lo que la sociedad necesita. Y la ética de los mínimos busca lo que la población en realidad necesita. Ejemplos, yo tengo 100 millones de dólares, de pesos, de lo que ustedes quieran, y yo de esos 100 millones tengo que buscar a quién voy a beneficiar más con un porcentaje para las crónico-degenerativas, para la inmunoterapia, para la vacunación, para la salud reproductiva, y quiénes menos van a recibir. A final de cuentas, lo que buscamos, la mayor cobertura dentro de una población. El principio de máximo no es independiente ni se opone a la ética de mínimos, todo lo contrario, la supone precisamente porque las personas viven en su propia realidad sus éticas de máximo, o sea, buscan su beneficio. Y el principio utilitarista busca más un enfoque más de tipo de mercadotecnia industrial, el mayor beneficio o utilidad para la población. Este principio utilitarista, que a pesar de que nació hace más de casi 300 años, actualmente ahora ya se aplica mucho con los trabajadores de la salud, porque muchos trabajadores ya se contratan dentro de una industria de mercadotecnia de la medicina, o se contratan bajo un indicador de productividad, lo que yo tengo que tener, lo que tú tienes que ver, lo que tú tienes que solicitar y de lo que tienes que hacer para que puedas tener un contrato vigente. Y ese es el futuro prácticamente de la mayor parte de las nuevas generaciones que van a ser contratados. ¿Qué busca la bioética? Pues esta surge en el seno de una sociedad democrática, entre comillas, es una sociedad plural, acepto distintos modos de pensar, diversas creencias y el principio de mínimos que se pueda compartir entre todos. Es una ética racional, plural y laica. ¿Qué dos puntos tengo que tener en la bioética para poder platicar con la gente y poder conciliar con la gente y poder tener un acuerdo con la gente? Pues estos dos puntos principalmente, que se llama diálogo y tolerancia. Si no tenemos un diálogo, nos quedamos en una discusión. Si no tenemos una tolerancia, no por no aceptarlo, no quiere decir que lo que esté hablando la persona no sea correcto también. Las características tienen que ser plural, tienen que ver un multiculturalismo y tienen que ser transdisciplinario. ¿Por qué transdisciplinario? Porque cuando nosotros formamos un comité de bioética que tiene dos vertientes, un comité de bioética para dilemas de lo que yo tengo que hacer, suspender o no hacer, y un comité de ética en investigación, a quién se le puede hacer la investigación en el mundo, bajo qué protocolos y bajo qué protección. Tiene que ser transdisciplinario porque no solamente participan médicos, pueden participar médicos, trabajadores sociales, enfermería, sociólogos, psicólogos, inclusive gente de la iglesia y abogados o filósofos también. Y el enfoque bioético obviamente está bien relacionado y bien integrado tanto no solamente a la medicina, sino a la biología, al derecho, a la ecología, ahora está muy de moda la cuestión ecológica, la economía, sobre todo en las biopolíticas, ¿verdad? La religión, la psicología y la antropología. Aquí el enfoque de biopolítica es muy importante, pero ya se tocará en otro tema, porque a veces los que toman decisiones de la salud para toda la población, a veces nunca han visto un paciente. Pero bueno, ese es otro punto. Tenemos que tener un enfoque pluralista, todas las religiones y todas las creencias, inclusive los que no crean en alguna religión.
Entonces, cuando hablamos de bioética en medicina, lo enfocamos a cuestiones de dilemas, sobre todo de índole más científico que social. Y quedamos en una brecha entre los países de mayor desarrollo en comparación con los de Latinoamérica. ¿A qué voy con esto o a qué va con este enunciado? Es que los países grandes, de mucha economía o muy desarrollados, las cuestiones son muy científicas, son sobre dilemas de clonación, manipulación, ingeniería genética, todos esos. Pero nosotros, del Bravo para abajo y del Suchate más para abajo, las cuestiones son más de dilemas sociales. ¿A qué voy con esto? Nosotros no estamos pensando, a veces, pensamos más en nuestras necesidades sociales, de que tenemos que tener drenaje, tenemos que tener más cuestiones de salud pública, porque no las tenemos, no las tienen los países de Latinoamérica en gran parte, y eso causa insalubridad, y eso es un dilema de trabajo. No nos podemos comparar con países que tienen todo esto, ellos piensan en otras cosas, porque tienen otros medios. Nosotros pensamos más en tuberculosis, pensamos más en cuestiones de enfermedades infecto-contagiosas, y ellos piensan en otro tipo de cuestiones. Entonces no podemos poner a la par, hay una brecha de pensar en qué trato primero. Yo me acuerdo cuando estuve en un hospital allá en la selva de Petén, en Guatemala, era un hospital de 200 camas en Sables, y le decía al director, ¿por qué todos están tan contentos aquí en este hospital? Cuando había un brote epidémico y el 70% estaban ahí todos internados. Y me dice el director, es que ayer les pusimos abanicos de techo. Qué cachetada tan enorme. Cuando aquí nos quejamos, no enfríe el clima. O sea, ¿hasta dónde van esas cuestiones, verdad? O ves en algunas islas caribeñas donde dices, oye, y este charco y esta agüita, no, es el drenaje. Y los niños ahí jugando, sin nada, ¿verdad? O sea, vivimos situaciones muy diferentes, pero bueno, así es la realidad. O cuando pasó aquella pandemia de influenza, allá en el 2009, 2010, y había 5 laboratorios a nivel mundial que iban a hacer todas las vacunas de la influenza pandémica. Y solamente iban a dar cobertura a los países desarrollados. Y luego de repente, ¡pum!, la virulencia de la influenza se acabó y todo el mundo se jactó, gracias a los servicios de salud pública pudimos contener la influenza. No, gracias a que hubo un recambio de mutación genética del virus, ya no fue más virulento. Pero si no hubiera pasado eso, ¿qué hubiera pasado con la mayor parte de la población? El ejemplo más sencillo es cuando vemos, ¡ay, la chikungunya! En África tiene años la chikungunya, Zika tiene años, dengue, pero ¿qué son ellos? Países pobres. ¿Qué son ellos? Negritos. ¿Qué son ellos? Asiáticos. Y sucede, y sucede, y sucede. Pero el día que le pegó un francés y a un italiano, es un problema mundial, tenemos que ver. Entonces, ¿hay discriminación o no hay discriminación en la salud? Eso es lo que tenemos que ver. Por eso son las famosas brechas de los dilemas. ¿A qué se enfrenta el siglo XXI la bioética? A la comunicación informática, a la accesibilidad casi limitada, pero con una problemática de una dirección adecuada. Todo el mundo maneja computadoras, todo el mundo maneja celulares, pero todo el mundo navega donde no debe navegar, ¿verdad? Hay una pérdida de comunicación personal más cerca de los que viven lejos y más lejos de los que viven cerca. Yo no puedo hablar ya con mi compañero, pero digo, fíjate que tengo una comunicación muy interesante con alguien de Afganistán. Pues qué interesante será, ¿verdad? No puedo tener una comunicación aquí con mi persona de al lado, pero sí tengo allá con otros países. Yo le agregaría aquí que cada vez nuestro lenguaje se pierde por letras de texto, ahora son texteadores. Buenos para divulgar,
¿A qué se enfrenta la bioética en el siglo XXI? A los avances tecnocientíficos en forma geométrica. Esto es muy importante, porque en 5 años cambia todo. Pero para nosotros hacer una ley en salud, a veces pasan hasta 20 o 30 años. Y la medicina está creciendo enormemente y está cambiando. Hay una visión terapéutica de mercadotecnia industrial, eso no lo podemos. Hay una pérdida de valores. Ahora ya no son los pacientes, ya no se llaman pacientes, ahora son clientes, usuarios, y los médicos, productos de una maquinaria industrial. Y ya existe. Temas que causan dilemas: control de natalidad, medidas anticonceptivas. Cuando apareció la famosa píldora, ¿verdad? Una sola píldora para que no hubiera problemas, hubo un gran dilema, una gran controversia. Los abortos, la eutanasia, donación de órganos en pacientes terminales, la clonación, la manipulación genética que ya se hace, la objeción de conciencia, pero principalmente en la fecundación artificial, en enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, pero sobre todo los problemas del inicio de la vida, los problemas del final de la vida. Lo que esto nos hace que aprendamos más y apliquemos protocolos de lo que debemos y no debemos hacer o seguir haciendo, porque hay un capítulo de la bioética que se llama límite del esfuerzo terapéutico. 3 generaciones de problemas. En los años 70 nace el principio de la autonomía. En los años 80 empieza la justicia distributiva. ¿Cómo voy a distribuir los recursos en salud en forma equitativa? Y en los años 90 el fenómeno de la globalización, la protección al medio ambiente, y nacen los derechos. Se le va a dar más el enfoque a los derechos humanos. Detonadores de la cuestión bioética: los avances en la biología molecular, desarrollos tecnológicos, relación médico-paciente que se ha ido perdiendo en forma muy importante, identificación de los principios básicos de la investigación, procesos de democratización, secularización del mundo y diseño y gestión del Estado de las políticas de salud. Aquí nacen los famosos comités de bioética que nosotros debemos de tener. Ya prácticamente es en forma obligatoria tener comités de bioética, y eso tiene la finalidad de velar por la calidad de la investigación en sujetos humanos y la protección de los mismos. Estos comités en el ámbito hospitalario procuran resolver conflictos éticos que plantean la asistencia hospitalaria. ¿Qué conflictos? Si desconecto, si no desconecto, si lo paso, si no lo paso, si le sigo dando la medicina, si no se lo doy, si lo opero, si no lo opero. Cuando nacen los famosos cuidados paliativos, debo correr. El Comité Hospitalario de Bioética, prácticamente lo que ya les dije, pero elabora los lineamientos y las guías éticas institucionales para la atención y docencia médica. De hecho, todos los estudiantes de medicina tienen la materia de bioética, todos los estudiantes de enfermería, estudiantes de salud la deben de tener. Y también todos los estudiantes de posgrado, me refiero a residentes, deben de tener algunos puntos de los dilemas bioéticos que se tienen que enfrentar. Y esa es la triada de la investigación: proteger los derechos humanos y la humanidad, pero tener una competencia técnica y científica, y cómo hacer los diseños éticos en la investigación. La bioética tiene vinculación con la salud, con la educación, con el desarrollo humano y los derechos humanos, pero sobre todo con la biopolítica. Y aquí empieza la enseñanza en la bioética de lo que todos los trabajadores tenemos que aprender y tenemos que tomar. Tenemos que crear lo que se llama conciencia sociológica. A veces nosotros vivimos un mundo que somos un pequeño porcentaje de un mundo socioeconómico que puede tener acceso a salud, acceso a trabajo, acceso a alimentación,
acceso a vivienda y acceso a educación. Pero ese porcentaje es pequeño, nomás lo vivimos nosotros, no lo vive la mayor parte de la población. Y nos olvidamos de esa mayor parte de la población que van a significar la mayor parte de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que hacer en la educación? Pues tenemos que hacer una educación por competencia, y la bioética interviene en el saber, que es el conocimiento adquirido, en el saber hacer, que es la habilidad adquirida dentro de la formación, el saber ser una persona con valores éticos dentro de su moral adquirida, y el saber estar dentro de su entorno social. El saber estar es una de las cosas más importantes porque entra dentro de la inteligencia emocional. Si yo no puedo estar conviviendo con un equipo de trabajo, algo anda mal en mi cabecita. Yo tengo que convivir con la gente, trabajar con la gente y estar con la gente. No puedo estar en una esfera. Entonces, para eso tenemos que dar pasos firmes para incorporar la bioética en nuestro mundo, y tenemos que hay que saber escuchar, hay que saber tolerar, hay que saber identificar. A veces tenemos un grupo de gente y todo el mundo habla, porque algunos hablan mucho, hay unos calladitos por ahí, y a veces los calladitos saben más que los que hablan mucho, pero tenemos que hacer que participen todos y que se le entienda. Es una demanda que crece día con día. Viene la Declaración de los Derechos Humanos a partir del 2005, el puente famoso que ya platicamos sobre las ciencias humanas y biológicas. ¿Y cuál es el compromiso de la medicina social? Respetar la vida humana y la dignidad de cada individuo, luchar contra los crímenes contra la humanidad y condenar todo este tipo de actos, educar al público y a los políticos sobre el presente y futuro de los humanos para la salud de la humanidad, y apoyar los cambios sociales, económicos, de educación. Nos estamos enfrentando ahorita a una era y a una gran demanda en todos nuestros hospitales. Y no hablo de los hospitales de Tamaulipas, hablo de los hospitales en general. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo los recursos que tenía antes, pero estaba acostumbrado a tenerlos. Ya no tengo los medios que tenía antes, pero estaba acostumbrado a tenerlos. Ya no digo quiero esto y me lo dan. No, ya no me lo dan. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a trabajar con lo que tengo. No puedo pedir lo que no me van a dar, ni puedo hacer lo que no voy a poder ofrecer. Pero tengo que aprender a vivir. Lamentablemente, ¿significa retroceso? Sí, significa retroceso. Pero tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Así como aprendieron a vivir a ver 150 canales en la televisión y dicen no hay nada que ver en la tele, ¿verdad? Así pueden aprender a vivir cuando nomás hay 2 o 3 canales. Oye, qué padre, tengo 2 o 3 canales cuando no han tenido eso. Así tenemos que aprender a vivir en nuestros hospitales con una economía que esperemos que se mejore, pero ahorita tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Tenemos que evitar la maleficencia, buscar el beneficio de nuestros pacientes, tener una verdadera justicia y respetar siempre la autonomía de nuestros pacientes en forma general. Es nuestro deber social. La bioética representa un movimiento universal de responsabilidad profesional, y por su concepción de ética global es de incumbencia de todos los seres humanos conservar ecosistemas y favorecer la supervivencia de la biodiversidad y a la vez del planeta. La finalidad de la bioética no es solo reflexionar, sino fundamentalmente encontrar criterios, normas, principios que guíen el obrar del hombre respecto a la vida, y elaborar leyes adecuadas que permiten el desarrollo y el progreso de la humanidad. Bioética en la medicina actual es esa ética del médico que abarca el comportamiento moral del individuo en una doble dimensión, como profesional y como ser humano.
Sin embargo, surgen distintos problemas provenientes de la ética del médico y su relación con el paciente. A pesar de que el último pensamiento que está del doctor William Osler dice: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y eso no se nos tiene que olvidar. Es un póster que quedó en todos los hospitales, en algunos todavía se conserva por ahí. Esto era cuando yo trabajaba como secretario técnico de bioética en el Estado. Pero bueno, principalmente son puntos generales de la bioética y puntos de reflexión también. Muchas gracias.